Queridas, queridos, vamos a continuar nuestra lectura y estudio del texto por Michel Onfray, Freud, El crepúsculo de un ídolo. Verán, saben ustedes que compré este libro, lo tengo yo en mi tablet, lo estoy leyendo en Amazon Kindle, pero por supuesto que como es un libro y de reciente publicación, bueno, reciente relativamente, se publicó hace 15 años, casi 16 años, en el 2010. No lo puedo yo compartir de manera directa, como lo hago con la obra del doctor Freud, que ya es de dominio público. Ajá. Y nos habíamos quedado en un cuestionamiento que hace Michel Onfray en su capítulo. En su capítulo, ¿cómo se llama el capítulo? Permítame un segundo, lo tengo por aquí. Una psiconeurosis muy grave. Ajá, capítulo 6. En este capítulo, Michel Onfray hace una serie de cuestionamientos, de dudas y de ataques también, por qué no decirlo, a la figura de Freud y a su actividad del psicoanálisis. Algo que ha planteado Michel Onfray, digamos como la hipótesis de de su libro, de su estudio, es que Freud era en realidad un filósofo. Ajá. Y por supuesto, esto lo hace con la intención, por un lado, de descalificar la obra de Freud, de señalarla primero como un robo y luego como un acto de filosofía, como filosofar, cosa que pues no se sostiene, queridas, queridos, entre otras cosas por la libertad que no solo Sigmund Freud tiene de usar el lenguaje para señalar lo que él quiera, como él quiera, cosa que podemos hacer todos y cada uno de nosotros, incluido Michel Onfray, ajá, pero es como si yo llegara a señalar un vaso de agua y decir, eso es una soda, eso es un refresco. Ajá. Y solo por mi decir, eso se convierta en lo que no es. Ajá. Aquí es, digamos, con mi ejemplo, lo que quiero ilustrar no es, digamos, señalar la realidad del contenido de la obra de Sigmund Freud. Para eso tendríamos que estudiar justamente la obra de Sigmund Freud, y es por eso que les digo, el decir de Michel Onfray no se sostiene al señalar el psicoanálisis como una obra filosófica. Ajá. Desde la interpretación de los sueños hasta el esquema del psicoanálisis, Sigmund Freud definió su método, su obra, como una obra científica, como un método científico. Ajá. Pero algo que hace Michel Onfray es descontextualizar tanto la obra del doctor Freud como las palabras del doctor Freud y atribuirle un significado él mismo. Es decir, Michel Onfray hace como el ejemplo que estoy diciendo. No, 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 lo que tú estás tomando es un vaso de soda. Oye, pero es incoloro, es sin sabor, digo, no tiene sabor, es agua. No, 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 eso es una soda, eso es un refresco. Ajá. ¿Por qué? Pues porque yo lo digo. Ujú. Lo que hace Michel Onfray es justamente decir, el psicoanálisis es filosofía en el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque yo lo digo. Ajá. Y nos habíamos quedado en una, ¿cómo decirlo? Una porción del capítulo 6 donde Michel Onfray cuestiona la ocurrencia del autoanálisis freudiano, que por supuesto esta es una crítica que yo me he encontrado en varias ocasiones. Una de ellas, bueno, la primera vez que yo escuché esta crítica, el autoanálisis de Freud nunca pasó. Lo escuché yo en la Facultad de Psicología cuando yo era estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ajá. Por supuesto, algo que tengo pendiente para este canal es señalar cómo el psicoanálisis, digamos, es algo así como el fantasma de la psicología. Ajá.
Lo podríamos nombrar como el psicoanálisis es el padre de la psicología moderna porque le aporta muchos de los elementos sociales y culturales que se atribuyen a la figura del psicólogo, pero esta definición o esta descripción del psicoanálisis como el padre de la psicología moderna tiene límites severos. Ajá. Y uno de esos límites es un límite político. Ajá. Por eso yo lo nombro el fantasma de la psicología, porque realmente la gran mayoría de los psicólogos, al menos en México, aborrecen al psicoanálisis. Ajá. Algunos dicen, ay, qué bonito, pero no, no, gracias. No, 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 no. Y es curioso, la producción, tal vez no tanto en México. En México yo diría que la psicología no es que esté en crisis, es más bien que no es reconocida como una disciplina ni siquiera útil o necesaria para la sociedad en general. Esto, por supuesto, lo puedo señalar no desde el psicoanálisis, sino desde, eh, vaya, mi pertenencia a la cultura mexicana. En la cultura y en la sociedad mexicana es mucho más, ¿cómo decir?, popular o útil siquiera un médico brujo, ya no digamos que un psicoanalista, ya no digamos que un psicólogo, que un sacerdote, que un médico incluso. Ajá. Y esto no por un atraso cultural de la sociedad mexicana, sino por, pues justamente nuestra propia historia, nuestra propia identidad. Ujú. Cuando hablo de médico brujo, hablo de chamanes en México, y esto no quiere decir que en cada esquina tengamos un chamán, en absoluto. Por supuesto que tenemos médicos, por supuesto que tenemos profesionales de la psicología, pero en general la sociedad no van a confiar tanto ni en los psicólogos ni en los médicos. Hablar de un psicoanalista en México es algo así como, digo, esto me nace del corazón, hablar de una piedra preciosa. Es muy difícil de encontrar, muy valioso, pero por supuesto, tiene que valorarse conforme al contexto. Si tú le regalas a un niño un diamante, por supuesto que el niño no va a saber el valor de eso que le estás dando. Lo más seguro es que lo tire o incluso se lo coma, ajá, sin ninguna preocupación por lo que le puede hacer. Dice, ay, qué bonito, boom, para adentro, por ejemplo, ¿no? Pero toda esta introducción para señalar la forma en la cual Michel Onfray se aproxima a una producción cultural que es necesario contextualizar y Michel Onfray no está haciendo, digamos, ese trabajo. Michel Onfray pretende enseñarnos lo que es el psicoanálisis descontextualizando a Freud mismo. Ajá. Ahorita voy a retomar el último párrafo, justamente esta introducción para regresar a este último párrafo y continuar. Ajá. Dice Michel Onfray. En definitiva, el autoanálisis no tiene ni principio ni fin. Ajá, digamos, de alguna forma lo dice bien, pero lo trata de introducir el autoanálisis de Sigmund Freud como un fenómeno mítico, como un evento que nunca pasó, y por supuesto esto sin señalar cómo, al menos dentro de esta página, el psicoanálisis es presentado a la sociedad repito, el psicoanálisis es presentado a la sociedad médica a través de la interpretación de los sueños y la interpretación de los sueños contiene muchos elementos del autoanálisis freudiano. Incluso durante mi primera lectura para YouTube de la interpretación de los sueños, yo señalé, la interpretación de los sueños es el autoanálisis freudiano. Ajá. Pero a partir de ese autoanálisis, Freud funda un método que efectivamente se puede repetir al año 2025 y que por supuesto la mayor parte de los críticos, incluido Michel Onfray, nunca han hecho una propia interpretación de un solo sueño. Ajá. Es decir, yo, Michel Onfray, voy a interpretar un sueño y comprobar que el método de Freud es una falacia, por ejemplo. Ajá. Ahorita Michel Onfray trata de argumentar todo un trasfondo por medio del cual el psicoanálisis es, en el mejor de los casos, una forma de filosofía. Y bueno,
el argumento de Michel Onfray no se sostiene justamente por su descontextualización. Pero bueno, cuando digo que el autoanálisis no tiene ni un principio ni un fin y podría ser una declaración verdadera, es porque apelo a una, digamos, a un planteamiento del mismo Sigmund Freud eh, en análisis terminable e interminable que les dejaré en la descripción. En este texto se plantea el análisis o el psicoanálisis no como, digamos, una psicoterapia, como podríamos entenderla para el año 2025 o en estas épocas de la era digital, donde yo voy y le digo a un terapeuta, es que me duele, es que estoy traumado, es que sufro, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Con el afán de que el psicoterapeuta detenga ese sufrimiento, ese dolor o cure ese trauma. Ajá. Eso no es psicoanálisis, en primer lugar, eso podría ser una psicoterapia y la psicoterapia tiene muchísimos abordajes, incluso por supuesto una descontextualización del psicoanálisis freudiano. Eh, Análisis terminable e interminable señala cómo el psicoanálisis es más bien una o la fundación, la creación de una nueva relación con uno mismo, ajá, no con otros. No es una cuestión de que tengo que tener más salud mental, debo comportarme mejor con los demás, debo pensar positivo, debo de, ¿cómo dicen ahorita? Hablando de muchas definiciones de psicoterapia. Debo de decretar, por ejemplo. No, 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 no. Debo de hablar diferente para que yo pueda ver diferentes las cosas. Hay también una frase que dicen los terapeutas cognitivo-conductuales, psicoeducar, por ejemplo. Voy a psicoeducarme para vivir mejor. No, el psicoanálisis no es nada de eso. Ajá. El psicoanálisis, ahorita lo podría yo definir justo apelando a esa eh, relación de el análisis como un replanteamiento de mi relación conmigo a mi permanente búsqueda de significado en mí, ajá, no en otros. No se trata de que el psicoanalista me va a dar la verdad sobre mí. Esa verdad de mí sobre mí, yo la voy a rozar en cada sesión de análisis y por supuesto hablo de rozar porque duele y es horrible. Ajá. Y en segundo lugar, el psicoanalista no la sabe. Ajá. Hablar, digamos, de las manifestaciones de lo inconsciente anímico es hablar de una, ¿cómo decirlo? Una verdad que nosotros reflejamos y de la cual al mismo tiempo nosotros no estamos conscientes. Ajá. Al grado que esa falta de conciencia digamos, nos impide una influencia sobre esa realidad, esa verdad que viene de nosotros y al mismo tiempo, digo, hablando, por ejemplo, de la relación de lo inconsciente con el trauma, ya sea o que nos duela o que efectivamente nos traiga sufrimiento o, en sentido inverso, nos lleve justamente a situaciones de placer, situaciones de gusto, situaciones felices. Ajá. Hemos de señalar entonces cómo al menos en un psicoanálisis freudiano, en un psicoanálisis eh, conforme fue planteado por Sigmund Freud, eh, el mismo trauma es también el motivo de nuestra vida, ujú, el motivo de nuestro deseo. Ujú. Pero hablando y regresando al texto, yendo un poco más allá del psicoanálisis como una psicoterapia, el análisis se plantea, por ejemplo, como la posibilidad de estructurarnos cada día sobre nuestra propia interpretación de nuestros propios sueños. Ajá. Imagínense eso.
No se trata de que yo le voy a hablar a mi analista a las 2 o 3 de la mañana porque un sueño me despertó, sino que a través de, por ejemplo, la lectura, estudio de la interpretación de los sueños, cada uno de nosotros puede interpretar un sueño que puede ocurrir en la madrugada, que puede que nosotros recordemos nuestro sueño al despertar, ajá, y a partir de esa interpretación nosotros encontrar los elementos para literalmente transformar nuestra vida de principio a fin. Ajá. Este ejemplo se los pongo porque es lo que vivo. Ajá. Porque en el psicoanálisis freudiano, en el psicoanálisis clásico, en el psicoanálisis como tal, como fue planteado, hay un poder que excede por mucho a las psicoterapias. Ajá. Entre otras cosas porque en el psicoanálisis no hay un criterio de salud mental, no hay un bueno o malo, positivo o negativo, hay, podríamos decirlo así, un deseo del cual el propio soñante nada sabe, pero que se manifiesta en los sueños. Ajá. Ahorita, y fíjense, no hemos avanzado más que las primeras palabras del párrafo anterior, pero planteamos un abordaje específico sobre el texto de Michel Onfray y sobre la supuesta verdad que Michel Onfray nos quiere plantear. Ajá. Repito, en definitiva, dice Michel Onfray, el autoanálisis no tiene ni principio ni fin. Bueno, hablar del autoanálisis propio, eso es cierto. Mi psicoanálisis, mi propio psicoanálisis, eso que yo llevo más allá de mi propio psicoanálisis en diván frente a mi analista. Esa relación que yo me llevo de mí para mí, ese no tiene ni principio ni fin. Ahora, en cuanto a la declaración de Michel Onfray, el autoanálisis no tiene ni principio ni fin, se refiere al autoanálisis de Sigmund Freud, tratando nuevamente de atacarlo. Pero continúa el texto. Podríamos mencionar además el título de uno de sus últimos textos, Análisis terminable e interminable de 1937, en el cual, al borde de la muerte, masacrado por el cáncer de mandíbula, sometido al sufrimiento que le causa su prótesis en la boca, ajá, eh, y agotado por una treintena de operaciones, sí, más o menos, 30 operaciones quirúrgicas tuvo hacia el final de su vida para tratar su cáncer de boca, cáncer de mandíbula, da la clave de su odisea, de su egodicea. Es decir, Michel Onfray lo tacha de narcisista, de que todo es Sigmund Freud, pero así es, así dice Michel Onfray. Diría por mi parte, tomando ese bello concepto de Jacques Derrida, Freud duda de la posibilidad de afirmar que el psicoanálisis puede curar de manera definitiva y sofista curtido para intentar explicar que lo que vuelve no es lo imposible de tratar, sino lo que proviene de otra parte. Argumenta y diserta como retor sutil acerca de la distinción entre análisis incompleto y el análisis inconcluso. Véase análisis terminable e interminable. La imposibilidad de suprimir definitivamente una exigencia pulsional. Aquí, Michel Onfray parece que nos habla en lenguas, parece que nos habla como si todos fuéramos, ya no sé si filósofos o psicoanalistas. Ajá. Y es que así como Michel Onfray tacha al doctor Freud de ladrón y de filósofo fracasado, podemos tachar también a Michel Onfray de un fanboy del psicoanálisis. Ajá. ¿Por qué? Justamente, se puede entender, al menos desde el psicoanálisis, claro está, la relación de un sujeto con los objetos que lo rodean, repito, la relación de un sujeto con los elementos de su medio como una relación ambivalente, una relación de amor y odio. Ajá. Creo que esto lo dice Freud en Introducción del Narcisismo, no estoy seguro, pero lo podemos revisar. Que es muy raro encontrar a una persona que ame limpiamente y que odie también limpiamente. Es decir, que por lo general
en nuestro amor hay un poquito de odio y en nuestro odio hay un poquito de amor. De una u otra forma, en cuanto a la admiración, en cuanto a las reservas, en cuanto a la forma en la cual nos relacionamos con las personas, con las ideas, con las figuras históricas, con nosotros mismos incluso. Ajá. En este planteamiento, estoy nombrando a Michel Onfray como un fanboy de Closet, creo que sería apropiado decirlo, porque, en primer lugar, digo, ese libro, escribió un libro al respecto de una persona que él considera, eh, podemos decirlo hasta cierto punto despreciable, el doctor Sigmund Freud. No estoy hablando de mi propia opinión sobre Freud, sino la opinión de Michel Onfray, que lo que nos trata de decir. Ajá. En este caso, con palabras que yo no sé qué significan, ahorita quiero buscarlas en Google. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Miren. Ah, aquí. ¿Qué significa rétor? Porque yo nunca he usado esa palabra. En el texto aparece con, ¿cómo se llama? No es paréntesis, es un acento. Ajá. Lo he escrito bien, rétor, sutil. Eh, Tela de algodón fuerte, no tiene sentido eso. Ah, miren, definición por la lengua española. Hombre que escribía o enseñaba retórica. Bueno, ¿qué es retórica? Ah, vacuo, falto de contenido. Ujú. Arte de decir bien, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia, bastante para deleitar, persuadir o conmover. Ok, eso no entendí, digamos, de Michel Onfray, pero eh, voy a repetir esto. Freud duda de la posibilidad de afirmar que el psicoanálisis puede curar de manera definitiva. Querido Michel Onfray, ahí también me llama la atención. ¿Curar qué específicamente? ¿Curar las emociones, curar la mente, curar el cuerpo? Creo que es algo que vale la pena cuestionar. Ah, por ejemplo, curar los sueños. ¿De qué se trata, Michel Onfray? Eh, es algo que podemos cuestionar para todas aquellas personas que quieran usar el psicoanálisis para procurar salud mental. Ajá. Primero, ¿qué es la mente? Segundo, ¿cómo la mente enferma? Tercero, ¿cuántos métodos para alcanzar esa cura existen? Y cuarto, eh, si quieren usar el psicoanálisis para alcanzar la salud mental, ¿bajo qué conceptos, bajo qué contexto Freud usa la palabra cura? ¿Qué quiere decir con ella? Y si Freud en algún momento prometió salud mental. Ajá. Les adelanto que sobre estas dos últimas cuestiones, Freud nunca dijo yo curé, Freud nunca dijo yo di salud mental a mis pacientes. Eh, si mal no recuerdo, las palabras literales salud mental en la traducción estándar aparecen solo dos veces y nunca referidas a el objetivo del tratamiento psicoanalítico. En cuanto a lo que Freud nombra como cura, es literalmente la institución de la transferencia. Ajá. Esto quiere decir que la cura en psicoanálisis no es eliminar los síntomas. La cura en psicoanálisis es que el psicoanalista forme parte, digamos, del mundo afectivo del analizante. Y esto justamente puede ocurrir como yo se los planteé al principio de este video. Yo no necesito ver a mi analista en el momento en que yo puedo analizar solito uno de mis sueños. Ajá. Y a partir de
esa revelación que yo puedo hacerme a mí de un solo sueño, que puedo soñar muchas veces en un día, ajá, una relación típica de un ser humano con sus sueños es que produzca un sueño por la noche, ajá. Pero, ¿qué tal si duerme en la tarde? Si se echa una siesta y efectivamente tiene un sueño, ajá. Por eso digo, podemos producir más de un sueño por día. Yo puedo interpretar más de uno de mis sueños por día. Ajá. Y por supuesto, señalar cómo, apelando un poquito a la obra de Lacan, el análisis de un solo sueño podría tomarnos años, no solo a los psicoanalistas experimentados, sino a un ser humano en particular. Ajá. Y eso hablando de un solo sueño y un análisis profundo. Ajá. Esto, por supuesto, puede hacerse frente a un analista o puede hacerse por cuenta propia. Ajá. Es que esa es la diferencia. Michel Onfray concibe al psicoanálisis como una terapia y dice, ah, pues curan. ¿Un psicoanalista cura? Bueno, no necesariamente si tomamos o definimos la cura como una eliminación del síntoma. Ajá. Y aquí justamente sería valioso tomar el psicoanálisis como a partir de la interpretación de los sueños, porque los sueños no se pueden tomar como una enfermedad. Es un fenómeno natural. Ujú. Y es un fenómeno que incluso puede al menos teorizarse en otras especies animales, por ejemplo, gatitos o perritos, mamíferos particularmente. Pero regresemos al texto, regresemos ¿cómo decirlo? A la presentación de Vida y Obra. Ajá. Vida y Obra de Sigmund Freud. Entonces, miren, voy a retomar esto justo teniendo en cuenta el planteamiento freudiano sobre la cura. Ujú. Eh, Freud duda de la posibilidad de afirmar que el psicoanálisis puede curar de manera definitiva y, sofista curtido, para intentar explicar que lo que vuelve no es lo imposible de tratar, sino lo que proviene de otra parte. Argumenta y diserta como retor, es decir, que usa la retórica para seducir, para embelezar, para eh, confundir. Ajá. Como retor sutil acerca de la distinción entre comillas, el análisis incompleto y, entre comillas, el análisis inconcluso. Ajá. Aquí enfatizo, Michel Onfray está nuevamente descontextualizando dos frases de análisis terminable e interminable para decir yo les traigo el significado. Lo que realmente quiso decir Sigmund Freud es lo que yo digo. Ajá. Y esto, por supuesto, queridas, queridos, cuidadito, no solo con Michel Onfray, también conmigo. Si ustedes quieren saber qué dijo Sigmund Freud, pueden o leer a Sigmund Freud directamente o ver los videos que yo ya tengo de toda la obra de Sigmund Freud en YouTube. Ajá. Dice el texto, la imposibilidad de suprimir definitivamente una exigencia pulsional. Esto lo plantea posiblemente Sigmund Freud, no lo recuerdo la verdad, pero ahorita lo está planteando Michel Onfray, como acostumbra. Estas dos frases, entre comillas, las dos, análisis incompleto y el análisis inconcluso, están separadas por el texto de Michel Onfray, y luego la imposibilidad de suprimir definitivamente una exigencia pulsional se encuentra sin comillas, pero digamos, tratando de decir que lo que el psicoanálisis hace es quitar un deseo. Ajá. Queridas, queridos, y no solo es cuestionable, sino también yo diría que es inhumano. Ajá. Quitar un deseo. El deseo se transforma, eso sí, pero hablando, por ejemplo, de salud mental en relación con los deseos, no es el objetivo de un psicoanálisis quitar cosas. Ajá. A veces eso ocurre, sí, pero no es algo de lo cual nosotros primero garanticemos y segundo, sea conveniente para la misma persona del analizante, del paciente. Ajá. Es el deseo
por lo general, lo que nos da un significado como individuos. Ahora, este significado, junto con su deseo, se va transformando a lo largo de nuestra propia vida, queridas y queridos. No es que, por ejemplo, mi deseo infantil, que todavía me habita, es decir, lo que yo quería cuando era un niño, ajá, todavía forma parte de mí, pero al mismo tiempo, ese mismo deseo, lo que yo quería para la vida, lo que yo quiero ser, de mí para mí, se va transformando conforme yo tengo más experiencias con el mundo y conmigo mismo. Ajá. Conforme yo voy aprendiendo más y más cosas del mundo. Yo quiero eso, no quiero esto. Ahora lo que yo quería ya no es lo mismo. Ya no quiero ser futbolista. Ahora lo que yo entendía por psicoanalista se ha ido transformando. Ya no es lo que yo entendía. Por ejemplo, yo entrando a la facultad de psicología, no es que yo pensara el psicoanálisis me va a dar la llave para la salud mental, pero justamente si hablo tanto de salud mental fue por esa influencia de mi formación profesional en la psicología. Ajá. Yo no, yo llegué a la facultad de psicología buscando psicoanálisis, buscando a Freud. No lo encontré. Ajá. Encontré otras cosas. Y justamente dentro de esas cosas encontré, digamos, una descontextualización de la obra de Sigmund Freud y una presencia permanente de esas palabritas. Salud mental, salud mental, salud mental, salud mental. Ajá. Si bien no me lo decían en todas las clases, mis maestros, sí había como una presión hacia todos los alumnos de procurar salud mental, de ser sanos mentalmente, etcétera, 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 etcétera. Ajá. Y si al principio de este video nombré al psicoanálisis como el fantasma de la psicología, puedo nombrar la salud mental como la maldición de la psicología. No porque la misma psicología cree salud mental, sino que es una presión de carácter político. Yo diría que viene de la psiquiatría, pero también viene de los pacientes. Ajá. Ay, es que yo creía que usted como psicólogo me iba a dar paz. Bueno, ¿cómo quiere que yo le dé paz cuando usted mismo se procura guerra con sus hijos, con su pareja, con su trabajo, etcétera, etcétera, etcétera? No es que yo mágicamente le vaya a solucionar sus problemas si usted no quiere hacer ningún sacrificio. En primer lugar, ni me quiere pagar. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Aquí, por supuesto, este ejemplo lo pondré a consideración de los psicólogos, de los profesionales de la psicología en México y de cualquier parte del mundo. No es que la psicología sea valorada como una ciencia o como una disciplina o como una práctica por sí sola, sino que va a ser valorada de acuerdo a las expectativas que tengan de ella los pacientes. Y hablando la psicología, no el psicoanálisis. El psicoanálisis justamente se inserta dentro de esta expectativa de algunas personas de ser escuchadas. La psicología no enseña a escuchar. Ajá. Es una disciplina y que justamente sí se ve, al menos en mi experiencia, muy influenciada por la lectura de Sigmund Freud. Sigmund Freud habla cosas muy fuertes y muy íntimas en sus textos. Ajá. Muchas veces, durante mi lectura de toda la obra de Sigmund Freud en YouTube, a veces se me quebraba la voz. A veces yo mismo sentía como el impacto físico de la lectura. Eso es algo impresionante, queridas, queridos, y eso es algo que no experimento, por ejemplo, al leer a Michel Onfray. Michel Onfray está enojado, pero al mismo tiempo reconoce que Freud fue y es una figura histórica. Pero regresemos al texto. Ajá. Dice Michel Onfray. Escribe Sigmund Freud. El analista debería analizarse una vez, es cierto, pero regularmente, cada 5 años, tendría que volver a tenderse en el diván. Nuevamente, ciertamente Freud escribió eso, pero ¿qué quieres decir tú, Michel Onfray? Continúa el texto.
¿Qué pasa en el caso de un autoanálisis? ¿Qué pasa? Es una buena pregunta, queridas, queridos. No es que el autoanálisis no sirva, sino que el mismo autoanálisis podría llegar a un límite, no por sí solo, sino por el tiempo. Ajá. Una relación analítica, una experiencia del diván suele dinamizar. Ajá. El autoanálisis no es, y esto es también importante, no es una relación, ¿cómo decirlo?, natural, de uno con uno mismo. Podríamos decir, el autoanálisis se funda como una posibilidad de relación con uno mismo a partir de una experiencia en el diván y puede uno en el diván obtener un conjunto de herramientas que le van a servir en esa relación que uno tiene con uno mismo, con una misma, pero con el tiempo sería recomendable, no un mandato, no es un eh, tienes que, no es un deber ser, sino que es algo bueno. Regresar al diván pasado cierto tiempo, no para posiblemente adquirir más herramientas, sino que justamente en una relación con un otro, encontrar, digamos, apoyos para continuar con el análisis propio. Ajá. Por ponerles un ejemplo. Ujú. Continúa preguntando Michel Onfray, un proceder que ahorra transferencia y contratransferencia. Repito estas dos preguntas que yo creo que van relacionadas. ¿Qué pasa en el caso de un autoanálisis? ¿Un proceder que ahorra transferencia y contratransferencia? No, de hecho no. Eh, Verán, eh, aun cuando uno se analice, digo, el mismo Sigmund Freud, eso es curioso, establece una relación de él para él a través de la interpretación de sus sueños. Y sin embargo, al tener, digamos, ya cierta conciencia de el deseo que él puede depositar hacia otros y el deseo que otros depositan hacia él, es como se dinamiza justamente esa relación con él mismo. Ajá. Con este cambio que yo hice, la transferencia es el deseo que el analizante deposita sobre el analista. La contratransferencia sería el deseo que el analista deposita sobre el analizante. Ajá. Deseos. Por ejemplo, es que yo llego con la doctora Klein, por ejemplo, y digo, ah, mira, qué simpática mujer. Me recuerda a mi madre. Ajá. O qué bella mujer. Quisiera hacerla mi esposa. Por ponerles un ejemplo, yo voy a analizarme con ella. Ahora cambiemos a Lacan. Qué sujeto tan duro, tan frío. Pero me agrada. Mi padre era duro y frío. Y yo voy con él para que me diga lo idiota que soy. Por ejemplo. Ajá. Y es que esta dinámica, la transferencia, cuando uno ha adquirido ya esa, al menos ese principio de la relación con el deseo propio, puede incluso, y esto es algo curiosísimo, puede uno autoanalizarse sin establecer contacto con un otro. Por ejemplo, algo que hace Sigmund Freud en Más allá del principio de placer que les dejo en la descripción, se cuestionó los principios del psicoanálisis al ver a un niño jugando. Ajá. Más allá del principio del placer. Eh, Esta dinámica que funda el psicoanálisis es, por supuesto, ¿cómo decirlo? Vaya, no cancela otra relación analítica, no cancela que uno, como analista ya, pueda desarrollar una transferencia hacia otro psicoanalista, por ejemplo.
o hacia otra persona en general, lo que yo quiero de él o de ella, o lo que él o ella me están dando efectivamente. Ajá. Esto es algo que también podemos usar como argumento en defensa del psicoanálisis como una ciencia. Nuestra relación con nuestro propio deseo que funda los fenómenos transferenciales y contratransferenciales. Repito, nuestra relación con nuestro propio deseo puede nublar nuestro juicio, puede impedirnos ver lo que efectivamente está ocurriendo, cosa que, ya que uno tiene cierta noción del propio deseo, no puede eliminar del todo la influencia del deseo, pero sí señalar o al menos buscar, tal vez no encontrar, ese es el punto. Tal vez simplemente notar cómo hay algo que no es ni el deseo del otro ni mi propio deseo, sino algo que está ahí. Ajá. Pero bueno, justamente ese algo que está ahí podemos ser nosotros. Ajá. Nosotros mismos, como sujetos, como individuos. Eh, Vaya, ahorita se me ocurre también otro texto, ¿cómo se llama? Sobre los dos principios del acaecer psíquico. Se los dejo en la descripción de este video. Continúa Michel Onfray. Al cabo de un largo camino, Freud concluye en su texto Análisis terminable e interminable con la afirmación de que el análisis podría ser, entre comillas, una tarea, puntos suspensivos, interminable. Y podríamos creer entonces que en las postrimerías, ay caray, de su vida, constata que un análisis, su análisis ha sido una tarea sin fin. Caray, caray, me he equivocado. Ese párrafo, ay caray, me equivoqué. Me dan ganas de empezar el video desde el principio, queridas, queridos, pero creo que lo que he dicho podría ser útil para algunas personas. Ajá. Verán, me equivoqué. Es un problema aquí de, sí mío, pero en mi plataforma de, ¿cómo se llama? Amazon Kindle, no hay números de página. Ajá. Entonces, vaya, lo que acabo de hacer, todo lo que he dicho hasta ahorita, ha sido solamente de un párrafo, pero ese párrafo era de la página, dos páginas antes de donde nos habíamos quedado. Ajá. Pero miren, lo voy a dejar así. No voy a eliminar este video, voy a continuar. Eh, Michel Onfray sigue señalando cómo el psicoanálisis, vaya, es lo que él quiere que sea. Ajá. Continúa Michel Onfray, ahorita voy a saltarme tres párrafos, eh, para ahora sí regresar al texto donde nos habíamos quedado. Les voy a describir el último párrafo. Ajá. Por supuesto, eh, pueden verlo en el video pasado. Freud narra cómo su padre, cuando Freud era un niño, vive una experiencia de ataque físico de lo que Freud denomina un cristiano. Ajá. Su papá, caminando por la calle, al parecer con Freud acompañándolo, es empujado para que baje de la banqueta y esta persona que lo agrede físicamente le quita el sombrero o le tira el sombrero del papá de Freud al barro, al piso. Ajá. El padre de Freud no agrede a quien lo agredió, sino que se limita a tomar su sombrero y seguir. Ajá. Este último párrafo dice Michel Onfray, comentario del mismo Freud más de 30 años después. Esto no me pareció heroico de parte del hombre grande que me llevaba a mí, pequeño, de la mano. Ajá. Véase la interpretación de los sueños,
página 235 o 211, dependiendo de la edición. Continúa Michel Onfray. Esto ya es lo nuevo ahora sí. El niño imagina otro final para esta historia, un final que remite a Amílcar Barca, cuando hace jurar a su hijo Aníbal que lo vengará de los romanos. Cabe suponer que una parte del programa existencial de Freud es un calco de ese anhelo de vengar al padre convirtiéndose a su manera en Aníbal. Aquí nuevamente enfatizo, no es Sigmund Freud dándose un significado. Ajá. Es Michel Onfray dándole un significado a Sigmund Freud, cosa que eso no es análisis, eso es, incluso podríamos llamarlo así, eh, un abuso de autoridad. Ajá. ¿Por qué un abuso de autoridad? El psicoanalista no da los significados, queridas y queridos, es en la interpretación de los sueños y en la propia relación analítica el analizante el que da significado, por ejemplo, a la transferencia. Ajá. Pero, continúa el texto de Michel Onfray. Freud confiesa haber erigido al cartaginés, a Aníbal Barca, en un héroe. En principio, durante sus estudios, al leer los relatos de las guerras púnicas, se identifica con él. Luego, cuando de joven experimenta el antisemitismo vienés, el capitán semita se convierte a sus ojos en un héroe. Desde entonces, Freud opone la católica Roma, la ciudad del hombre que humilló a su padre, a Cartago, a Cartago, la ciudad del caudillo guerrero que resistió a los romanos. En consecuencia, ya no tiene otra idea que la de entrar en Roma como conquistador victorioso. Miren, aun cuando señalo esta interpretación como una imposición de significado, mm, por un momento, supongamos que sea verdad. Aun si fuera verdad, querido Michel Onfray, ¿qué tendría de malo? Ajá. Después de todo, forma parte de la vida anímica. Supongamos de un Freud niño, un deseo infantil. Ajá. Un yo quiero esto para mi papá, pero como mi papá no lo hizo, yo quiero esto para mí. Una victoria. ¡Qué lindo! Dice el texto. La identificación con ciertas figuras atormentó a Freud. Con frecuencia su programa existencial calcó el de tal o cual. Aníbal en un principio, Moisés más adelante, pero también Edipo, como veremos. La vida de Aníbal podría, en efecto, hacer pensar por momentos en la de Freud. La fidelidad a la palabra dada, una feroz oposición al enemigo, evidentes talentos de estratega y táctico para alcanzar sus fines, una reputación que sobrevive a las calumnias de sus adversarios y un final de la existencia puesto bajo el signo de la reapropiación de sí mismo a través del suicidio. Ahorita, bueno, bueno, continúo. Los dos hombres comparten todos estos elementos, pero lo que los asemeja vigorosamente, más allá de tal o cual rasgo biográfico, es ese anhelo furioso de entrar en Roma victoriosos y conquistadores. Es que, miren, podemos entender, Roma éramos todos, o bien Roma era Roma, Roma eran los enemigos, Roma eran los opositores, Roma eran los, ¿cómo se dice? Mm, colonizadores. Ajá. Dice el texto. El deseo torturó durante mucho tiempo y profundamente a Freud, que contempló la posibilidad de trasladarse a esa ciudad. Trabajó sobre su topografía y examinó muchas obras dedicadas al tema. En una carta a su mujer expresa el deseo de instalarse con ella en Roma e incluso imagina la perspectiva de renunciar a su puesto de profesor para llevar a buen puerto su proyecto. Pero en 1897, un viaje a la ciudad se detiene misteriosamente a las puertas de
Trasímeno, Trasímeno, Freud obedecía a una voz interior que le decía, entre comillas, hasta aquí y no más allá. Ahora bien, 2000 años antes, Aníbal había escuchado la misma voz y se había detenido en el mismo lugar. Puntos suspensivos. Es que, miren, estos puntos suspensivos, mm, la misma exposición hace parecer a Freud, y no solo a Freud, sino toda vida afectiva como una vida ilusa, como una vida llena de fantasías, de poder, de control. Y si fuera así, ¿cuál es el bendito problema? Es que en serio, queridas, queridos, por eso también este video sería valioso. Desear no tiene nada de malo. Desear es desear, no es alcanzar. Ajá. Si Freud hubiera querido ser como Aníbal, ¿cuál era el problema? Si el mismo Michel Onfray tenía a Freud como un ídolo, ¿cuál era el problema? El mismo Freud tenía a Carl Gustav Jung en un momento de su vida como un ídolo, como un amigo. El problema de Freud y Jung vino después, pero ¿cuál es el problema de la vida afectiva? ¿Querer, amar, odiar? Es así la vida. Vamos a continuar. A decir verdad, las cartas a Fliss atestiguan esa extraña relación con Roma, pero también lo hace la obra de Sigmund Freud. En la interpretación de los sueños, la ciudad recorre muchos de sus sueños, y al analizarlos, Freud comprende que ocultan algo profundo, aunque también en este caso se detiene a las puertas de la significación. No sé qué signifique significación para Michel Onfray, pero continuamos. Llegó un día en que el viaje por fin fue una realidad. En el texto, Los orígenes del psicoanálisis, no sé a qué texto se refiere, lo voy a buscar, puede leerse esta extraña frase con referencia a ese viaje finalmente realizado. Fue el punto culminante de mi vida. ¡Qué confesión! Dice Michel Onfray. Continúa el texto. La relación que Freud mantuvo con Italia en general y con Roma en particular es una muestra de una neurosis freudiana. Él mismo lo confirma en una carta a Fliss, entre comillas, mi vehemente anhelo por Roma, además profundamente neurótico. Estuve a punto de leer erótico, pero es neurótico. Ajá. 3 de diciembre de 1897. Escribe recordando su entusiasmo de liceísta, supongo que de estudiante del liceo. Ajá. En virtud de la lógica del recuerdo encubridor, puede suponerse en efecto que, en la proposición freudiana de lectura del caso Aníbal, Freud destaca la hipótesis de la venganza del padre para atribuirle un papel capital en la economía de su existencia. ¿Entendieron ahí ustedes? Vamos a continuar. Cuando en realidad habría que ir a buscar a otra parte. Mm, ¿Cómo les explico esto, queridas, queridos? La venganza del padre es lo mismo que la venganza al padre. ¿Qué quiere decir aquí, por un lado, Freud con la venganza del padre y Michel Onfray con las mismas palabras? Ajá. Venganza del padre, es decir, algo le ocurrió al padre y ahora el padre se quiere vengar, o algo le ocurrió a mi padre y yo quiero vengarme. Ajá. Me parece que esta segunda propuesta es la más aproximada de acuerdo a la narrativa de Michel Onfray. Ajá, porque al fin y al cabo comienza esta idea de que lo que quería Freud era escupir a todos los valores occidentales, cosa que no es cierto. Ajá. Eh, Vamos a avanzar, ¿vale?
Retomo esto de Michel Onfray cuando en realidad habría que ir a buscar otra parte. Ajá. La venganza del padre para atribuirle un papel capital en la economía de su existencia. Es decir, yo me esforcé tanto para llegar a Roma y ya lo logré. Ajá. Continúa Michel Onfray, puesto que cada vez que su progenitor aparece en la obra, lo hace más bien en calidad de padre castrador, padre rival, padre muerto o padre a quien hay que eliminar y no honrar. Ay, qué malo, qué malo Freud, Michel Onfray. Gracias por abrirnos los ojos. Es sarcasmo. Pero eh, es que miren, Michel Onfray no dice cosas que sí estoy yo poniendo de manifiesto sobre su propia obra. Ajá. Y esto no lo hago como psicoanalista, simplemente como lector. Aquí mi papel de analista se limita al señalar cómo Michel Onfray efectivamente dedica una obra completa a alguien que dice no vale la pena. Yo sostengo que sí, pero bueno, podemos disentir. Dice el texto, Freud, ya célebre, es decir, famoso, honrado, respetado en todo el planeta, deseoso de vengar a su padre, sino el honor de los judíos escarnecidos. Hermosa hipótesis de una corrección política a pedir de boca, pero tan contradictoria con el resto de la obra. Ok, sin advertirlo, Freud da siempre las llaves de sus cerraduras más sólidas. Así, en una nota agregada en 1911 a la interpretación de los sueños, señala que ha publicado el análisis típico de un sueño edípico camuflado, citando a Otto Rank, que por su parte cita a Tito Livio, afirma que un oráculo informó a los tarquinos que el poder sobre Roma correspondería a, entre comillas, aquel de ellos que primero besara a la madre. Cierra comillas. Interpretación de los sueños, página 447 o 400. Véase la nota 60. Según Freud, un sueño de comercio sexuado con la propia madre aporta un presagio favorable de la toma de posesión de la madre tierra, es decir, de Roma. Ajá. Ok. Aquí tenemos pues los elementos para resolver el enigma de Aníbal y llegar a la conclusión de que la lectura propuesta por Freud de su identificación con el héroe semita que logra el honor de los cartagineses escarnecidos por los romanos, como antaño su padre fue humillado por un vienés católico romano entonces. Oculta otra interpretación. Adelante, querido, pero tu interpretación será filosófica o psicoanalítica, Michel Onfray. Dice el texto. Freud lo escribe en ese texto, pero lo repetirá regularmente en su obra. La tierra es la madre. Conquistar Roma es, por tanto, poseer a la madre tierra. Entrar en la ciudad equivale por eso, en la psique freudiana torturada por un deseo constante e incestuoso, a desposar a su madre, unirse a ella. Por esas razones, Freud puede desear durante mucho tiempo a Roma, girar en torno, girar en su torno mientras la estudia, querer abandonarlo todo por instalarse en ella, no lograr penetrarla y quedar impedido frente a su entrada, y luego, una vez penetrada, escribir que con ello ha llegado al momento culminante de su vida, puntos suspensivos. Pero, Michel Onfray, ¿qué quieres decir? ¿Que Freud estaba loquito o le estás dando la razón, querido? Es que en serio, ahorita ya no sé qué quiere Michel Onfray. Vamos a continuar, ¿vale? Otra escena infantil referida por él muestra otra relación con el padre. En ella, la fantasía presenta a Jacob de la Biblia, Jacob y Esaú, Jacob el de la escalera, Jacob que no me acuerdo si luego se convertiría en Israel. Creo que lo estoy confundiendo ahí. Pero la fantasía presenta a Jacob menos como, Jacob Freud, a su papá de verdad. Repito, otra escena infantil referida por él muestra otra relación con el padre. En ella, la fantasía presenta a Jacob menos como un padre a quien hay que vengar tras no haber sido él mismo capaz de hacer pagar una ofensa antisemita que como un padre castrador. Querido Michel Onfray, justamente esa es la dificultad de lo inconsciente. Un mismo elemento puede ser castigado y amado profundamente en la fantasía. Dice el texto.
Aclaremos que la primera aventura, leída en perspectiva de la madre de leída en la perspectiva de la madre que conquistar y no del padre que vengar, devuelve a este último un lugar coherente en la visión edípica de Freud. La abundancia de imágenes del padre castrador, el padre muerto, el padre a quien hay que matar, parecía en contradicción con esta única historia del padre humillado al que su hijo venga. El progenitor aparece en una postura que conviene al hijo, un padre humillado, ofendido, a quien éste no tendrá ninguna gana de vengar, tesis puesta de relieve por él para ocultar la verdad edípica de su psique. Querido Michel Onfray, eh, haces parecer que tú escribiste la interpretación de los sueños. Ajá. Eh, es que, queridas, queridos, eh, lo que trata de hacer Michel Onfray aquí es decir la verdad, pero no es una verdad que él haya dicho. Fue Freud quien la dijo en la interpretación de los sueños. Ajá. Vamos a continuar con el texto. Este otro hecho que Freud juzga digno de consignar en lo que considera su obra como su obra maestra, la que debe valerle el Nobel, el dinero de placas conmemorativas, los bustos con su efigie, estatuas, ajá, la reputación planetaria, la inscripción de su nombre en la historia de la humanidad en compañía de Copérnico y Darwin, apenas un paso por delante de ellos, el libro que anuncia la muerte de la filosofía y los plenos poderes del psicoanálisis, la suma que corta la humanidad en dos, de modo que después de ella las cosas ya no serán como antes. El libro que tarda años en agotar su primera edición, pero entierra 25 siglos de filosofía occidental, la suma científica que marca el paso a un nuevo mundo y va a dar pábulo a un nuevo calendario intelectual. Ese libro, pues, nos informa en algunas líneas fundamentales que un día Freud, de 7 u 8 años, entró en el dormitorio de sus padres, hizo sus necesidades en el bacín, entiendo que es un contenedor en el bacín familiar y escuchó, aparentemente lastimado por una observación banal, en resumidas cuentas, a su padre decir: Este chico nunca llegará a nada. Interpretación de los sueños, páginas 254 a las 55 o 230. Su comentario, de Freud, entre comillas, tiene que haber sido un terrible agravio a mi ambición, pues alusiones a esta escena frecuentan siempre mis sueños, y por regla general van asociadas al relato de mis logros y triunfos, como si yo quisiera decir, mira, no obstante, he llegado a hacer algo. Eh, Igual interpretación de los sueños. Continúa el texto. Aquí tenemos entonces una imagen más conforme a la imagen freudiana, por lo tanto edípica, del padre en la obra completa. El padre humillado se une al padre humillante. En ambos casos se trata en verdad de un padre detestable. Pues querido Don Freud, es la naturaleza afectiva. No es que los seres humanos debamos tener un sentir claro. A veces nuestros sentimientos son contradictorios. De hecho, justamente por eso, eh, la naturaleza de lo inconsciente, la mayoría de los sentimientos humanos son contradictorios. Pero, regreso al texto. Padre castrado, padre castrador. Quizás incluso padre castrador por ser un padre castrado. Freud saca a la luz a un progenitor aborrecible. No, al menos no frente a mí. Dice el texto. El hombre que no tuvo el coraje de responder al insulto antisemita se muestra débil con los fuertes y fuerte con los débiles. En este caso, el hijo que orina en el cubo del baño de sus padres, fechoría menor. El padre dobla la cerviz bajo la humillación antisemita, pero levanta la cabeza en la castración de su pequeño hijo judío. No, pero bueno. Eh, es que, ¿cómo decirlo, queridas y queridos? Ah, no es tanto, o así finalicé el video pasado, que Freud haya dicho
Yo tenía el deseo infantil de que mi padre se defendiera. Ajá. No lo dice Freud, pero sí manifiesta un dolor. No sabemos la naturaleza de ese dolor. Yo lo mencioné al final del video pasado. Freud niño había querido una reacción violenta de su padre hacia aquel agresor. Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Pero tampoco sabemos si detrás de esas palabras de Freud, mi padre no hizo nada, se ocultara algún alivio. Qué bueno que mi padre no hizo nada. Lo que sí sabemos es que las agresiones antisemitas estuvieron en la vida de Freud durante toda su vida. Y en alguna de ellas, queridas y queridos, Freud hizo algo distinto a su padre. Hasta donde yo conozco, no. Hasta donde yo sé, Freud siguió el ejemplo de su padre, al no contestar de manera violenta posibles ataques físicos. Ajá. Ahorita regresamos al texto. En el cruce de estos dos sueños se descubre que Freud parece menos querer vengar al padre, que no supo responder a la provocación antisemita, que vengarse del padre y de su observación castradora y ofensiva para él, que desde su primera juventud corre tras la celebridad, la reputación, el dinero, la notoriedad, los signos exteriores de reconocimiento social que van del cargo institucional de profesor en la universidad al premio Nobel, pasando por varias otras distinciones honoríficas. En la interpretación de los sueños, cuando su padre no está castrado ni es castrador, está muerto. Puntos suspensivos. Eh, Es que, y si fuera así, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Querido Onfray, dice el texto, según el testimonio que nos dan otros dos sueños, está muerto. Uno de ellos es de la noche que precede a su entierro, cuando van a enterrar al papá de Freud. Ajá. En la correspondencia con Fliess seguimos en detalle el deslizamiento de su progenitor hacia la nada. Freud tiene un plan de ver a su amigo tan querido, a Wilhelm Fliess, pero la prolongación de la agonía es una contrariedad que se lo impide, la agonía por la muerte de su padre. Una carta del 30 de junio de 1896 cuenta los colapsos cardíacos, la parálisis de la vejiga y otros síntomas en condiciones de probar que Jacob, su papá, por entonces de 81 años, se encamina hacia su fin. Ya en un mensaje anterior, del 11 de diciembre de 1893, se refería a una fuerte gripe que había dejado a su anciano padre de 78 años en un estado irreconocible, a la sombra de sí mismo. Eso es dolorosísimo. A fines de septiembre de 1896, el movimiento hacia la tumba se acelera. Momentos de confusión, agotamiento, neumonía, parálisis intestinal, véase la carta del 27 de septiembre, y un signo mayor, cercanía de una fecha funesta y fatídica. Recordemos que Freud, junto a su amigo, hace sacrificios a una oscura teoría de las fechas, los ciclos y las cifras, según la cual uno muere en una fecha y no en otra. En la carta siguiente, el 9 de octubre, Freud habla fríamente de la posibilidad de visitar a su amigo en Berlín. Entre comillas, es probable que el estado del viejo limite mi participación al mínimo. El viejo, entre comillas, en efecto, muere la noche del 23 de octubre de 1896. Freud tiene 40 años. Comentario del padre del psicoanálisis, entre comillas. Se mantuvo con gallardía hasta el último momento, como, en suma, el hombre poco banal que era. Al final debió tener hemorragias meníngeas, accesos de letargo acompañados de una fiebre inexplicable, hiperestesia y espasmos, tras lo cual se despertaba sin fiebre. El último ataque fue seguido por un edema pulmonar y una muerte fácil, a decir verdad. 26 de octubre de 1896. Dice Michel Onfray, los muertos son todos
buenos tipos. Permítame un segundito, que estoy compartiendo, correcto. Pero no en Freud, al menos cuando se trata de su padre. Una carta del año siguiente, 8 de febrero de 1897, lo muestra otra vez como si en sí mismo la eternidad no lo cambiara. Es que, querido Freud, eh, parte del descubrimiento de lo inconsciente es dar cuenta cómo hay algo en la mente de cada uno de nosotros que jamás cambia. Lo inconsciente no tiene cambios por el efecto del tiempo. Vamos ahorita a dejar así el comentario para continuar con el texto, ya estamos prontos a terminar. Una página y cachito. Mm, Su vida se ha consagrado a destruir o desconsiderar al padre. No estoy tan de acuerdo, pero adelante, Michel Onfray. Ha habido una pausa durante la agonía, un mínimo de decencia, pero el combate se reinicia aún con más fuerza a comienzos de 1897. Esta vez hay que encarnizarse con el cuerpo muerto del padre. Freud saca de la tumba ese cadáver en descomposición y vuelca su encono sobre él en su correspondencia con Fliss. Formula la hipótesis puramente gratuita de que su padre habría sido un, entre comillas, perverso, responsable de la histeria de su otro hijo varón y de algunas de sus hijas menores. Es el comienzo entonces de la extravagante teoría llamada, entre comillas, de la seducción, a la cual volveré más tarde, digamos por el momento, antes de referirnos en sus pavorosos detalles a la neurosis freudiana, que esa teoría supone una etiología, es decir, un origen sexual de las neurosis, que la mayoría de las veces remite a un trauma de juventud e incluso de sus primerísimos años de infancia, por tanto, y concerniente en este caso a abusos sexuales cometidos por el progenitor con sus propios hijos. Aquí vemos a Freud, pues, transformar al cadáver de su padre en un perverso que viola a su progenitura. ¿Podría Aníbal querer vengar a su padre de esa calaña? Repito, ¿podría Aníbal querer vengar a un padre de esa calaña? Hay que asombrarse de que el año de ese prurito freudiano, prurito como aparición, como creación, como síntoma. Ajá. Hay que asombrarse de que el año de ese prurito freudiano con respecto a su padre, transformado en abusador sexual de su familia, sea asimismo el de dos sueños que entraron a la historia con los títulos de Hela o Heya, con H, ajá, Heya, y, entre comillas, encuentro en la escalera con la mujer de servicio. A partir de los cuadres va a elaborar su teoría del complejo de Edipo. 1897, año de la renuncia a los trabajos neurológicos y las tesis de su psicología científica. 1897, año en que decide escribir La interpretación de los sueños. 1897, año del comienzo oficial de su autoanálisis. 1897, año en que se ocupa de la lápida de su padre. Y para terminar, 1897 es igualmente el año de su viaje a Italia. Es también, véase, su carta del 15 de diciembre a Fliss, el de su descubrimiento del presunto complejo de Edipo, la muerte del padre, ese acontecimiento que el propio Freud presenta como lo más importante que puede suceder en la vida de un individuo, varón principalmente, constituye efectivamente un gran momento en la vida de un niño obsesionado por la unión sexual con su madre. El momento se devuelve, el momento que devuelve a ésta a su hijo después del rapto cometido por el padre. Puntos suspensivos. Es que miren, sí la intención es dejar a Freud como un loquito, pero, queridas, queridos, cuando uno tiene cierta consideración por lo inconsciente, todo esto dicho, no solo forma parte de la historia de Freud frente a su propio deseo infantil, frente a su propio deseo de Edipo,
complejo de Edipo, sino también todo lo que hizo Freud en esas épocas, aproximadamente 40 años. Ya estaba casado, ya tenía hijos. Ajá. Si bien esa primera teoría, la teoría de la seducción, se abandona, ese abandono fue por darse cuenta que eso nunca había ocurrido, que el abuso, supuesto abuso por parte del padre, podemos también decirlo así, no ocurrió en la vida real, pero sí en la fantasía infantil. Y aquí Michel Onfray también se queda corto. No solo un posible abuso infantil deseado por parte de Freud hacia su padre, por parte de las hermanas de Freud hacia su padre. Aquí no se excluyen estos dos, sino también un deseo infantil, no necesariamente sexual, de los niños hacia su madre. Ajá. Es que aquí Michel Onfray lo hace parecer, digamos, como una situación muy mala. Queridas, queridos, no sabemos qué viven los seres humanos hasta que los seres humanos efectivamente hablan de eso. Ya sea que lo vivan o ya sea que esa vivencia solo se limite al campo de la fantasía, tiene consecuencias. Y es que ahorita Michel Onfray lo deja todo como un Freud estaba loquito. Freud era un obsesivo hacia su mamá. Y Freud esto y Freud aquello. Pero ¿dónde queda la humanidad, queridas y queridos? No solo en los actos, en los hechos, sino también en las fantasías, en el campo de la subjetividad, en el deseo mismo. ¿Dónde queda la humanidad? Ahí está justamente el valor, donde se inserta el valor de la obra y el método del doctor Sigmund Freud. Pero vamos a continuar y ahorita estamos a, yo creo que unos 5 o 10 minutos de acabar. Entre tanto, dos sueños con el padre muerto muestran a un Freud en paz con su progenitor, que tiene el buen gusto de dejar de amenazarlo. Muerto en la víspera, Jacob, el papá, vuelve por la noche a atormentar el dormir de su hijo. Prescindamos de los detalles. Claro, porque de eso se trata, ¿verdad? Freud señala en ese sueño un cártel en el cual se lee, se ruega cerrar los ojos y o un ojo, entre comillas. El hijo había elegido para su, entre comillas, viejo, los funerales menos costosos. No era cuestión de pagar por su padre, puntos suspensivos. Fíjense, es que ahora Michel Onfray lo está acusando de mal hijo, no honraste a tu padre. Mm, podemos diferir en esa interpretación, querido. Dice el texto, la razón de esas exequias, perdón, baratas, la razón de esas exequias baratas, al difunto no le habrían gustado los gastos inútiles. Asesta Freud, es decir, asevera Freud. Ajá. El hijo ve en su sueño una suerte de reproche planteado por la familia. En efecto, ésta podría mirar con otros ojos esa tacañería. El psicoanalista propone una interpretación de su sueño, una invitación a cerrar los ojos. En otras palabras, una exhortación a la indulgencia con respecto a ese gesto mediocre del hijo. Otro sueño. De nuevo, Jacob muerto o Jacob muerto, resucitado por causa onírica. Es decir, gracias a los sueños, Freud vio a su papá vivo otra vez. Tenemos aquí a ese hombre antaño aborrecido por su cobardía ante un gesto antisemita, transfigurado en héroe de la unidad magiar. No sé qué es magiar. Ahorita lo buscamos. El anciano sentado, rodeado por una numerosa concurrencia en el Parlamento, parece desempeñar un papel de rey, de sabio muy escuchado. Puntos suspensivos. Antes de continuar, magiar, vamos a ver. Magiar. Lo estoy buscando en mi celular.
Magiar se refiere principalmente al pueblo húngaro y su idioma, el húngaro. Ok, cuando dice entonces un héroe de la unidad magiar, es decir, digamos como del pueblo húngaro, vamos a entenderlo así. Continuemos. Comentario del hijo con este sueño del padre en posición de sabio. Ajá. Me acuerdo, entre comillas, palabras de Freud, me acuerdo de que en su lecho de muerto se lo veía tan parecido a Garibaldi y me regocija que este augurio se haya hecho verdadero. Interpretación de los sueños, páginas 476 o 427. Dicen Freud, muerto y en un sueño, el padre bien puede ser un héroe. Ya no representa ningún peligro para el hijo, cuya mirada se vuelve entonces hacia su madre, por fin libre. Leamos la interpretación de los sueños. Entre comillas, el sueño es el cumplimiento disfrazado de un deseo sofocado o reprimido. Páginas 196 o 177. ¿Qué deseo en este caso? Que su padre esté muerto y bien muerto, que sea Garibaldi a su manera, que triunfe como actor en la unificación magiar. ¿Qué interpretación del hijo, de pie y rodeado, no persista visiblemente en la situación señalada por éste? Algunas líneas más adelante, de un padre muerto y que vacía los intestinos, o bien que su padre pueda ser en efecto un héroe, sin duda, pero solo post-mortem. Esa será mi hipótesis. La última, supongo. Y, bueno, recapitulemos en cuanto a la teoría. Ese grueso libro, anunciado como científico, se basa en una introspección autobiográfica. La interpretación subjetiva del sueño y de algunas otras escenas de infancia, consideradas como fundamentales por el artífice de la obra, constituye el único ejercicio de un método presentado como de carácter experimental. El contenido autobiográfico satura las demostraciones, incluyendo las interpretaciones destinadas a la mayor gloria de su intérprete. La parte de su autoanálisis egoísta revela ser capital en las exposiciones presuntamente clínicas y abundantes, y la psicología literaria de su autor se impone a un psicoanálisis científico. Mm, yo creo que podríamos separar aquí cada una de las hipótesis, pero vamos a continuar, queridas y queridos. Agreguemos lo siguiente en lo relacionado con los descubrimientos útiles para nuestra psicografía. El hombre que elabora un método llamado psicoanálisis padece de una profunda afección neurótica con síntomas importantes. Los sueños interpretados por él lo son por un analista que es juez y parte. Las conclusiones proceden de esa imposibilidad técnica de efectuar un análisis objetivo. El autoanálisis produce de manera inevitable una autojustificación y evita el nido de víboras de la psique. Mm, es que miren. Es aquí donde les mencioné a lo largo de esta lectura. Las declaraciones que está haciendo Michel Onfray no las hace Michel Onfray, las hizo Freud. Ajá. Y ese es el punto, queridas, queridos. Eso es algo que no sé qué clase de lectura habrá hecho Michel Onfray de la interpretación de los sueños. Cuando yo les dije en un principio, la interpretación es el autoanálisis, creo que es obvio cuando uno lo lee. Ajá. Segundo, Michel Onfray no está señalando nada que Freud no haya dicho de sí. Ajá. Y eso también nos coloca, al menos como lectores de una obra, como responsables de la interpretación que le estamos dando. Ajá. Y en este caso, Michel Onfray no ha dicho nada novedoso, nada. Ajá. Aquí el nido de víboras de la psique. Michel Onfray pretende decir la verdad de Sigmund Freud cuando Freud la dijo en la interpretación de los sueños. Ajá. Y, y justo, evita el nido de víboras de la psique, una declaración falsa
y una declaración que también pone a Michel Onfray como quien revela la verdad sobre Sigmund Freud. Ajá. Es decir, aquí Michel Onfray, de manera también descontextualizada, pretende ser el psicoanalista del psicoanálisis. Ajá. Pues justamente Michel Onfray, por eso el psicoanálisis es posible, porque el autoanálisis de Freud fue posible. Y no solo el autoanálisis de Freud, digámoslo así, el fin de un análisis es que el individuo que acude con un analista pueda autoanalizarse. Ajá. Lo vamos a decir así, lo quiero definir así ahorita. No es la salud mental, es llevarse esa posibilidad de dinamizar tanto la psique como la vida propia a partir de un cuestionamiento a uno mismo. Ajá. Eh, ya estamos a un párrafo de concluir. La multiplicación de cruces entre los textos, la correspondencia, los análisis y las biografías y la obra completa conduce hacia la fuente negra de esa psiconeurosis de Freud, su odio a su padre presentado como un ser humillado, que a su vez humilla, castrador y cuya grandeza nunca es tan manifiesta como en la muerte. Una madre deseada, sexualmente codiciada, identificada con la madre tierra que es Roma, una ciudad en la cual él aspira a penetrar sin lograrlo, en la que luego consigue entrar, para conocer en ella el día más hermoso de su vida. Esta patología no tenía nombre. En la pluma de Freud se convertirá en el complejo de Edipo, del que él hará una patología universal con el único objeto de vivir menos solo con ella. Puntos suspensivos. Ahí finaliza el texto y por supuesto el último comentario. Queridas y queridos, esto también lo planteé con la primera lectura de la interpretación de los sueños y en particular aquel capítulo en el cual Freud introduce por primera vez en su obra al complejo de Edipo. ¿Qué tal cuando un niño no conoce a su mamá o a su papá? Supongamos, la mamá muere durante el parto o el padre huye del embarazo en cuanto se entera. Ese niño, esa niña, desarrollarán, digámoslo así, un complejo de Edipo. ¿O será acaso que el complejo de Edipo es la forma típica del deseo infantil, o bien de la configuración del deseo infantil? Segundo cuestionamiento al respecto de el complejo de Edipo. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? No solo estamos hablando de que los niños desean, también es importante notarlo. Los niños desean conforme a su experiencia. Ajá. Y eso también forma parte de nuestra experiencia como adultos. ¿A qué me refiero con esto? La sexualidad infantil es radicalmente distinta a la sexualidad adulta. Ajá. El deseo que los niños, por lo general, niños y niñas, pueden depositar hacia el padre o a la madre, nada tiene que ver con sus propios genitales. Casi siempre. Ajá. La relación que establecen los niños, las niñas con sus propios genitales es una relación progresiva, es una relación que se va construyendo conforme sus propias experiencias. Ajá. Muchas veces influenciados por la educación, muchas veces influenciados por la religión que practican los padres. Pero, queridas y queridos, cuando Freud habla de una naturaleza sexual infantil, nada tiene que ver con cómo los seres humanos adultos vivimos la sexualidad desde nuestros genitales. Ajá. Nada tiene que ver. Entonces, queridas, queridos,
Teniendo en cuenta esto, podemos replantear el complejo de Edipo no como esta caricatura, básicamente, quiero matar a mi padre para tener sexo con mi madre, por ejemplo. Mm, no. Si bien Freud, es que ni siquiera lo plantea así en la interpretación de los sueños. Cuando habla de complejo de Edipo, habla ciertamente de la configuración del deseo infantil, pero también de su intensidad y toma el mito, la fábula de Edipo como una de las manifestaciones más extremas, digámoslo así, de la humanidad. Posiblemente en su situación, digamos, más aberrante, más antisocial, esto del el mito de Edipo, de la fábula de Edipo en Sófocles, ajá, eh, toma su elemento más básico, ajá, el incesto. Pero, queridas y queridos, bajo ninguna forma, al menos en psicoanálisis, podemos decir que todo ser humano tuvo una infancia exactamente igual. Ajá. Primero, porque los cuerpos se configuran de manera diferente. La forma en la cual incluso dos niños varones teniendo a los mismos padres pueden tener una relación con ellos mismos, es decir, yo conmigo, mi hermano con él, mi hermana con ella, ajá, una estructuración de la relación con uno mismo diferente, teniendo las mismas influencias sociales, culturales, educativas. Ajá. ¿Por qué? Porque somos diferentes y tendremos, a pesar de contar con las mismas influencias, experiencias diferentes, interpretaciones diferentes. ¿Y quién da la interpretación? Nosotros, cada uno de nosotros. En resumen, queridas, queridos, tratando de contextualizar a Sigmund Freud, no fue un loco, fue más bien, o al menos en mi opinión, un digno investigador del alma humana. Cuando Michel Onfray arma esta frase, el nido de víboras de la psique, no es de para nada algo original de Michel Onfray. Si bien Freud no lo dice así, está en la interpretación de los sueños. Nos engañamos a nosotros mismos para tener una relación más o menos cordial con nosotros mismos. Ya les había mencionado yo este otro texto, más allá del principio de placer. En ese texto, Freud introduce la pulsión de muerte. ¿Qué hacemos, queridas y queridos, cuando soñamos algo tan en nuestro propio criterio, tan aberrante, que nos despertamos a medianoche? Tal vez sudando, tal vez agitados, o tal vez nada más nos despertamos. Voy a poner un ejemplo real de mí para ustedes, hablando para que vean cómo lo más insignificante en sentido cultural puede tener una connotación subjetiva o personal tremendamente fuerte. Soñé que me tomaba una Coca-Cola y en ese momento, ¡pum! No, no puedo hacer eso. Me desperté, 2 o 3 de la mañana. Tomar una Coca-Cola. Es que simboliza, no, era tomar una Coca-Cola. Y en su contexto únicamente era tomar Coca-Cola. No era cocaína, no era un acto sexual X, no, era Coca-Cola. Y por ser Coca-Cola yo no quería Coca-Cola. Ajá. No es, digamos, una cuestión de que alguien me va a decir por qué ese sueño me despertó. Ajá. Es que el chiste es que me despertó. Yo sabía lo que significaba esa Coca-Cola. Ajá. Y yo dije, no, es mucho azúcar en mi sueño. Y claro está, al momento de desarrollar ese análisis,
Me doy cuenta de muchas otras cosas. Ajá. De mí para mí. Es que miren, complejo de Edipo no es la interpretación que le quiere dar Michel Onfray y decir Freud estaba loco. Complejo de Edipo es decir, nosotros, como adultos, fuimos niños, fuimos niñas, fuimos infantes, tuvimos cuidadores, gente que amamos, pero también gente que nos implicó un límite y que ese límite nos llevó a odiarlos. Y al mismo tiempo, a veces podemos amarnos, adorarnos a nosotros mismos o aborrecernos a nosotros mismos. He ahí la vida emocional humana. Y ahí, queridas y queridos, no hay salud mental. ¿Por qué? Porque no hay paz. ¿Por qué? Porque se vale a veces amarnos y a veces odiarnos a nosotros mismos. Se vale, queridas y queridos. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Al menos yo voy a estudiar. Yo. ¿Qué harán ustedes? No lo sé. Yo voy a esforzarme por llevar esta energía que me habita a un buen término. Es decir, quiero hacer de mi vida algo constructivo. Quiero hacer de mi vida tal vez no un ejemplo para los millones de seres humanos, porque al fin y al cabo no me consta qué quieran esos millones de seres humanos. Pero, justamente, si yo puedo decirlo, admiro a Sigmund Freud, es porque también reconozco que eso que él hizo, con él mismo, su propio autoanálisis, al menos a mí me está sirviendo. Ajá. No para procurarme paz, sino para hacerme responsable de mi propia energía, de mi propio deseo, de mis propias pulsiones, no negarlas, incluso hablar de ellas, a veces con un otro, a veces conmigo mismo. Y, dado que yo reconozco en mí eso inconsciente, eso de lo cual yo no quiero saber porque es feo, Onfray dice nido de víboras. Yo no conozco las víboras, así que no puedo dar esa comparación. Lo que sí es que en mi propio libro describo lo que descubrí en el análisis como una permanente espina clavada en el corazón. Eso sí lo puedo señalar. Y esa espina, por mucho que me duela, es mi propia vida. ¿Me explico? Bueno, puede ser que me explique, puede ser que no. Lo que quiero decir es, la vida no es una cama de rosas, la vida no es tampoco un campo de batalla, la vida es lo uno y lo otro, a veces al mismo tiempo. Y por eso, queridas y queridos, y al menos yo procuraré mi deseo de diferentes maneras. A veces me daré gusto, a veces encontraré satisfacciones, a veces yo mismo tendré que reprimirme. A veces yo me sentaré a estudiar esto o aquello, comeré, a veces no. X, Y o Z. De eso se trata, queridas y queridos. Yo para mí, ustedes para ustedes, hasta que quieran o hasta donde puedan. Y por supuesto, procurar que en medio de ese caos que se funda del deseo individual, eh, llevar la mayor paz, la mayor coherencia los unos con los otros, la mayor o la posible, porque definitivamente encontraremos diferencias. Es justo, es necesario. Después de todo es la vida misma. Pero, queridas y queridos, nos vemos el viernes con Vida y Obra de Sigmund Freud. Ya estamos a unos capítulos de terminar. Estamos en uno de los capítulos más largos, pero nos ocupamos de eso. Ajá. Cuídense mucho, queridas y queridos. Bye.